ver dos almirantes, un ex Shichibukai y un Yonkou en acción en el mismo capítulo es muy emocionante. Pero ¿y si agregamos algunas intrigas y una pequeña sorpresa? Sí, este capítulo definitivamente parece una bomba. Pero de todo esto te hablaré un poco más adelante. Hola, en esta ocasión te traigo la reseña del capítulo 1092 y sin lugar a dudas quiero iniciar con la mejor noticia que nos deja el capítulo, y es que la próxima semana no hay descanso. Sí, soy un exagerado, pero con tantos descansos no me puedes culpar. Arranquemos. El capítulo lleva por nombre El incidente del tirano atacando la Tierra Santa. La cuestión es que, como el nombre del capítulo lo dice, comenzamos en Maryjoy. En el lugar encontramos que Kuma por fin ha terminado de escalar el Red Line. Lo que es más, está rodeado de guardias que intentan detenerlo con cadenas. Ingenuos. Y sí, Kuma no pierde el tiempo y usa su ataque Ursus Shock para deshacerse de ellos. Quisiera decir que se carga a un par de ratas en el ataque, digo tenryubitos, pero la cosa es que apenas si se ensucian. Casi al instante, y más rápido de lo que lo haría Kizaru, el perro de pelea del Gorosei aparece. Por si te lo preguntas, hablo de Akainu. La cuestión es que aparece para detener a Kuma, y habla de lo malo que es Kuma por causar tanta destrucción, y que no le sirve un muñeco que no puede ser controlado, así que debe destruirlo. La cosa es que Kuma no le hace mucho caso, y parece tener un objetivo claro para estar en el lugar. Ya que ese era el caso, Akainu ataca a Kuma. Ese ataque derrite parte de la cara de Kuma, algo así como lo que pasa con Shirohige en Marineford. Sin embargo, Kuma no entra en la pelea y en cuanto tiene la oportunidad comienza a correr lejos del almirante. Por su parte, este último continúa lanzándole ataques de magma. Incluso parece que le da con todo en uno de los pies. Sin embargo, no podemos estar seguros, ya que antes de que se den cuenta, Kuma desaparece. Algunos tenryubitos comienzan a gritar a Akainu por fallar en la misión de terminar con Kuma. De verdad, estos tipos son tan desesperantes. Solo espero que en algún punto de la serie estos tipos terminen como esclavos o mínimo como mendigos. El caso es que al parecer el pequeño escándalo de Kuma destruyó los almacenes de comida. Es decir, casi los matan y se quejan por no poder comer langosta. ¿Qué te puedo decir? Prioridades, prioridades. En eso vemos un pequeño flashback que tiene lugar 2 años antes, cuando Akainu apresó a Bonney. Si no lo recuerdas, es cuando Kurohige la quería intercambiar por unos barcos. La cosa es que Akainu le dijo a Bonney que su padre aceptó por propia voluntad someterse a todas sus modificaciones, cosa que ella obviamente no cree. Nosotros dejamos al almirante reflexionando sobre las acciones de Kuma y a nosotros preguntándonos a dónde rayos se dirige Kuma. Escucho sugerencias. Volviendo al capítulo, nos movemos a la isla Edgeat. En el lugar podemos ver que los marines han tomado casi toda la isla, con la excepción de Labo Face. Precisamente en ese lugar podemos ver a Kizaru luchando contra Luffy en su cuarta marcha, modo Snakeman. La lucha es intensa. Kizaru tiene luz en sus manos y bloquea los ataques de Luffy con sus brazos. No me atrevería a asegurarlo, pero parece que ambos están usando haki de armadura avanzado. Sin embargo, me gustaría recalcar que Kizaru parece tener la ventaja, tanto que tiene tiempo de charlar con Luffy alabándolo por su manera de pelear, y que ahora entiende cómo pudo derrotar a Kaido. Claramente aquí no fue para nada sarcástico y no se está burlando de nuestro capitán. Pero de repente Kizaru desaparece de la vista de Luffy, y es que se aleja fuera, muy lejos y en el aire de la isla, para cargar un potente ataque, y se saca una de las frases más épicas de todo One Piece: la velocidad es poder. Está bien, eso definitivamente no fue para nada cliché, aunque puedes pensar que eso fue todo un cliché, y hasta que dio un poco de cringe, la verdad es que le funcionó. Da tremenda patada a Luffy que lo saca volando tan fuerte, tan rápido y tan lejos que choca con el Vega Force One y lo parte a la mitad. Pero su vuelo no pierde ni un poco de fuerza y sale volando del Labo Face. Realmente quiero saber qué tienen que decir esos que pensaban que Kizaru recibiría una paliza completa como lo hizo Rob Lucy. Sé que tendremos algunos de esos por aquí. Te leo en los comentarios. La cuestión es que el Vega Force One, ahora destruido, cargaba al Sunny,
Nuestro querido barco afortunadamente cae en las nubes isla, así que no resulta con muchos daños. Y para aquellos que gustan de las explosiones, el robot gigante hace BOOM. Ah, pero no te preocupes, nadie resulta herido excepto el pobre robot. En eso, Kizaru aparece frente a los que estaban en el Sunny. Cuando el almirante mira a Bonney, habla de lo mucho que ha crecido y le dice que sabe que tiene rencor contra Vegapunk y que en esta ocasión tiene la misión de liquidarlo. Sin embargo, Bonney ataca a Kizaru, ya que al parecer la supernova ha cambiado de parecer con respecto a vengarse de Vegapunk. Sé que como yo te estás preguntando ¿qué rayos miró Bonney en los recuerdos de Kuma? Definitivamente ahí tendremos muchas respuestas para muchísimas cosas. La cuestión, el almirante reacciona más rápido y le envía a volar contra las barreras de Labo Face. Kizaru dice que la conoce desde hace mucho y que no quiere hacer daño a más personas que conoce en esta misión, aunque la manda a Wano de una patada. ¿Qué te puedo decir? No hay congruencia, pero Kizaru simplemente es así. Entonces Franky intenta plantarle cara, pero antes de que realmente pueda hacer cualquier cosa, Kizaru lo ignora completamente y desaparece. Para sorpresa de absolutamente nadie, se mueve a la sala donde está Vegapunk y los otros. En el lugar vemos a todos celebrando, ya que por fin lograron descifrar la contraseña de York y pueden salir cuando quieran. Sin que nadie lo notara, Kizaru aparece detrás de Vegapunk y le informa que arruinó sus planes de escapar con el Vega Force One y que no haga las cosas más difíciles. En pocas palabras, que lo deje terminar con él. Pero de la nada aparece Luffy encima de ellos en quinta marcha con su forma gigante y agarra a Kizaru con su gigantesca mano. Literalmente parece que Luffy está agarrando un muñeco de acción. Al ver esto, Vegapunk, Nami, Usopp, Atlas y Edison están en shock y sus ojos se salen de sus órbitas. Por supuesto que Kizaru permanece inmutable como siempre. No es cierto. La verdad sí se ve un poco preocupado, o tal vez debería decir intrigado. Hasta sudoroso lo podemos ver. La cuestión aquí es, Kizaru tendrá también su Akuma no Mi despierta. Ojo que podemos tener la primer logia oficialmente despierta. Luego tenemos un panel donde vemos que los ojos del robot de la antigüedad se encienden al escuchar el tambor de la liberación que producen los latidos de Luffy. Y yo sigo con lo mismo, necesito una explicación para eso. Ya sabes, Rob Lucci contra Luffy no despertó al robot. Pero lo que más intrigado me tiene en este momento es ¿cuál rayos era la contraseña de York? Solo espero que no fuera algo tan tonto como York es la más inteligente. No sé, pero escucho cualquier sugerencia. En fin, detalles. Por cierto, en pantalla te dejo un video que espero te interese.